Si el personaje es algo que decimos de alguien en el relato, el personaje del relato, pues ese algo que decimos de alguien no solo es lo que es el personaje, decimos otras cosas de él que dividimos en 4 órdenes generales y de esto trata este capítulo. Bienvenidos al Rinconcito, ya saben quién soy, Legom, mejor conocido como el Chacal de Coatepec, y hoy vamos a hablar de las 4 dimensiones del personaje. Arrancamos. A ver, antes de entrar al tema vamos revisando conceptos básicos. Primero, el personaje en retrato. ¿Se acuerdan de este diagrama? Habíamos visto cómo la primera forma que tenemos para partir al personaje en su estructura es a partir de retratos puestos en una línea de tiempo. Acabamos de verlo en el capítulo pasado con Juanita Banana. ¿Se acuerdan? Platicamos toda su vida a partir de retratos, momentos fijos en su vida en los que retratamos en cada momento lo que es Juanita en cada uno de estos momentos de su vida. Esto que hemos visto hasta ahora de la estructura de los retratos y los retratos que componen una línea de tiempo para hablar del personaje, esto es solo un pedazo de lo que es el personaje. O mejor dicho, no de lo que es, de lo que podemos decir del personaje. Esto es lo que es el personaje exclusivamente. Hay algo más del personaje que podemos decir, además de lo que es, del ser. Vámonos un poquito más para atrás otra vez. El relato como sistema de información. ¿Se acuerdan? El relato responde a las preguntas quién, cuándo, dónde, qué pasó. Punto. 4 preguntas. Bueno, el quién lo responde el personaje. Específicamente lo que es el personaje. El cuándo y el dónde se refieren a la situación. El dónde está el personaje. Y el qué pasó se refiere a algo que vamos a llamar provisionalmente la acción, porque es el término que han usado siempre desde Aristóteles para referirse al hacer. En la narratología acostumbran más el término hacer porque se refiere a otras cosas. Eso lo veremos con calma. Pero son las 4 preguntas básicas que responde el discurso descriptivo del que ya hemos hablado en otros capítulos. Ahora, todo esto se desprende del quién. El quién es el centro del asunto. Si le quito la cara a Edipo, no sé de quién estoy hablando y todo lo que diga no tiene sentido. Necesito identificarlo en un quién, en un alguien. Ese alguien es el personaje. Y a partir de ahí se desprenden el cuándo, el dónde y el qué pasó. Nomás para que no se me confundan, aquí estamos revisando un concepto básico del relato en general y lo estamos encuadrando con lo que vamos a hablar ahorita. Es decir, el quién, cuándo, dónde, qué pasó. Las 4 preguntas que responde el discurso figurativo no son las 4 dimensiones del personaje. Lo que hacemos es centrar estas 4 preguntas del quién, cuándo, dónde, qué pasó en un sistema de información todo alrededor del personaje, que es lo que vamos a ver ahorita adelante. Estos son los antecedentes. Y ahora sí, la regla mnemotécnica del Cher. Cher, la guapa que está a la izquierda, la icónica Cher, escribía su nombre con C. Nosotros lo vamos a escribir con S para nuestra regla mnemotécnica del Cher de las 4 dimensiones del personaje. Del personaje decimos lo que es el ser. Decimos lo que hace, lo que está haciendo, lo que hizo, el hacer. Esa es la H. Y la E es el estar, la situación. Del personaje decimos dónde está en diferentes plazos, etcétera. Ya lo veremos. Ese es el estar. Y de él decimos con quién y con qué se relaciona y cómo se relaciona. Toda la dimensión relacional. Esa es la R y ese es Cher, y así nos vamos a acordar de estas 4 dimensiones. Otra revisión rápida de conceptos viejos que ya vimos. ¿Se acuerdan? Cuando nació la tragedia, dijimos que todo explotó en el relato, todo lo que se narra en el relato explotó hacia 2 lados muy diferentes. Se narran las cosas de muy, muy corto plazo, incluso activas, lo que está sucediendo en el momento, y se narra lo de muy, muy largo plazo. En medio no hay nada. Lo de muy, muy largo plazo, normalmente muy estable. El ser se refiere a cosas de largo plazo y muy, muy estables. La fábula está compuesta de información de largo plazo. Está situada en una línea de tiempo muy, muy larga y se refiere a lo que era de manera estable el personaje, cada momento de la fábula, ¿no? Y por otro lado tenemos el corto plazo, que es muy, muy inestable, efímero, está sucediendo y como llega se va. Es lo que vemos incluso de manera, en la mayor parte de las veces, activo. Entonces tenemos estas ideas del muy, muy largo plazo y del muy, muy corto plazo que aplican a toda la información que damos sobre el relato y particularmente sobre el personaje. Este es importante para cruzarla con la anterior, con la idea del Cher,
para armar el cuadro centro de todo lo que vamos a ver hoy. Miren este cuadrito, aquí están diagramadas las 4 dimensiones y cómo se cruzan entre ellas. De manera vertical tenemos el personaje, ya las vimos las 4, vean los lados, los centros de cada lado, el ser, el hacer, el estar y las relaciones. Arriba está el ser, que como sabemos está relacionado con el largo plazo, con lo estable, lo difícil de cambiar y obviamente, por lo tanto, más con la fábula, ¿no? El hacer está hasta abajo, que está más relacionado con el corto plazo o lo efímero. Por lo tanto, está directamente ligado a la trama. Ojo, directamente ligado. Hay haceres de largo plazo de aguas. Pero en general, prácticamente cuando hablamos del hacer, hablamos de cortos plazos y efímero, y cuando hablamos del ser, hablamos de lo que es estable en el personaje. Edipo es rey de Tebas. Lleva 10 años, 15 años siendo rey de Tebas. Eso es parte de su ser, es estable, y lo tenemos por eso en los retratos, en las filas de retratos de las que tanto hemos estado hablando. Está discutiendo en el prólogo primero con el sacerdote, o no discute, está recibiendo el reclamo, y luego está discutiendo con Creonte en la segunda parte del prólogo. Eso es algo que llega y se va, eso pasa, eso es en el instante, tan detallado que lo veo como si estuviera pasando de manera activa. Tiene otras características del hacer, ya las veremos, pero lo importante aquí es identificar cómo el corto plazo se refiere a lo que vemos activo y efímero. Ahora, a los lados tenemos el estar y las relaciones. ¿Se acuerdan que vimos ya que el estar se relaciona con lo que llamamos la situación del personaje? Esto es bastante importante. Bueno, este estar, hay digamos que 2 niveles de estares o 2 niveles de situación. Ya lo veremos en su momento en la situación al detalle. En la situación de fábula, que son las situaciones estables a largo plazo, y las situaciones activas, que son tan más relacionadas de nuevo con la trama, con el corto plazo. Lo tenemos por eso hacia abajo. Está en la esquina inferior izquierda de este cuadro. Ahora, una cuarta dimensión del personaje, las relaciones, sus sistemas de relaciones. El personaje se relaciona con su entorno. ¿Y con qué? Bueno, por lo común, principalmente se relaciona con otros personajes. Y se relaciona básicamente de 2 maneras. Relaciones ocasionales que pasan y relaciones muy, muy estables. Una cosa es que Edipo sea esposo de Yocasta, lo que lo pone en una relación estable con ella, es decir, en parte de su ser. Esa relación estable está en la esquina superior derecha de este cuadro. Y otra cosa es cómo se relaciona en este momento en particular con el sacerdote o con Creonte o con Tiresias durante la trama. Inclusive dentro del mismo personaje, cómo se relaciona Edipo con Yocasta en este momento en particular. Una cosa es el ser, lo estable, el matrimonio, ¿sí?, que lo identifica, y otra cosa son las particularidades del momento. Y me van a decir, Legoncito hermoso, por el amor de Dios, ya deja de drogarte. No te entendimos, ahora sí, nada de nada de nada. Bueno, a su primera solicitud le voy a decir que no, las drogas no las voy a dejar. A la segunda le voy a explicar que está bien que ahorita no entiendan a qué se refiere en lo particular cada uno de estos conceptos, porque vean el ejemplo del ser. Para hablar del ser, le hemos dedicado más de 10 capítulos. Durante todo este tiempo casi hemos estado hablando todo el tiempo del ser. Está bien porque es el centro del discurso, el ser, porque es el corazón del personaje. Pero para hablar del estar, de las relaciones y del hacer, le vamos a dedicar también muchos capítulos. De hecho, ahorita los que vienen son varios capítulos en los que vamos a hablar del estar, porque vamos a llegar con ellos a cómo se plantea una obra y cómo se estructura a partir de las situaciones. Siempre que hablemos de la situación, vamos a hablar del estar. Igual, de los sistemas relacionales ya hemos dedicado un capítulo, le vamos a dedicar muchos más. Este es un cuadro normativo. Este es como un índice general, un índice de índices para hablar en general de cómo estructuramos la información del relato alrededor de la idea del personaje. Ahora lo que vamos a hacer es dar una definición rápida de cada uno de estos 4 conceptos y ya, para que queden claros como conceptos generales. Aunque me parezca repetitivo, pero para no saltárnoslo, vamos comenzando por el ser, que es el de que hemos estado hablando todo el tiempo durante estos capítulos prácticamente. El ser del personaje se refiere a lo que es de manera estable, ya lo dijimos, y de largos plazos del personaje. Me dicen, oye, entonces lo que estoy viendo en la obra de Edipo, lo que está pasando, ¿no es el ser?
Bueno, lo que está pasando habla de la parte activa efímera, pero mientras está hablando de eso, ya saben que está hablando de cosas de muy largo plazo. Y los personajes se presentan con antecedentes de largo plazo que definen su ser. Y de lo que trata la obra es de cómo va a cambiar, en el caso de Edipo, un estado del ser a otro. En el modelo naturalista, lo que vemos son varios cambios del ser. Esto ya lo hemos visto en otros capítulos, nada más estamos revisando el concepto para entrar a otros que no hemos visto hasta ahora y tenemos que normar. Y ahora vamos a hablar del hacer. ¡Ah, mendigo chango! ¿Dónde andan? Se me volvieron a escapar los changos. ¡Agarren ese par de bribones! Perdón, es que se me pelaron unos changos. Vamos a seguir con la clase. El hacer. El hacer es lo efímero, lo que pasa rápido como los changos. Se refiere a lo que sabemos del personaje en un muy, muy corto plazo e inestable. Es lo efímero del personaje, lo que está pasando. Esto incluye a cómo se relaciona con su entorno y su contexto. Esto lo vamos a ver con calma después. Pero ojo, no es cualquier cosa. Es el centro y corazón de la trama y en un sentido más amplio, el sentido del relato. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Todorov, dijimos, para Todorov, el relato es la descripción de los cambios? Dicho de otra manera, cuando vimos el discurso figurativo, dijimos, hay dos clases de discurso figurativo, el retrato y el relato. El relato depende del retrato. El ser se refiere propiamente al retrato, lo que ya vimos, lo que llamamos personaje normalmente, es el ser del personaje, el retrato. Bueno, lo que cambia en el personaje y su situación es lo que llamamos relato, y es el centro de lo que hacemos. A esto nos dedicamos, a escribir relatos. Ya dedicaremos algún capítulo a la acción del conflicto. Ojo, de entrada les digo, no son lo mismo. Y acción es una palabra muy resbalosa. Y hemos dedicado algunos ya a la idea del movimiento. En tercer término vamos a hablar de la situación, el estar del personaje, el dónde está en el tiempo y dónde está en el lugar. Esta casita que ven a la izquierda es un diagrama de situación activa. Esta es la situación más detallada que hay y se refiere propiamente a la casita de la trama. No sé si recuerdan que en otros capítulos hemos visto que la estructura del relato la dividimos en líneas de casitas. Bueno, cada una de esas casitas es esta, particularmente esta es la de la trama, que es muy, muy detallada y envuelve varios niveles del relato. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Tenemos situaciones activas de corto plazo, muy detalladas, muy estables, y tenemos situaciones de fábula que son de muy, muy largo plazo. Y ojo, la casita se refiere, la situación, se refiere no solo el dónde está y cuándo, sino que para definir el dónde y el cuándo también usamos parámetros, los parámetros de evidencia, de dónde viene y a dónde va. Ya les expliqué que este capítulo no sirve para demasiadas cosas en lo particular, pero van a estar volviendo mucho a este capítulo para revisar los conceptos porque tiene conceptos normativos. De entrada, lo que sí vamos a ver muy pronto, que es algo muy, muy útil para ustedes, es el planteamiento de una obra o de un guión por statu quo. Es el planteamiento de un relato por el modelo clásico de statu quo. Ya lo veremos, esa es una aplicación muy práctica y directa. Ahora vamos a hablar de las relaciones, que es el último y no menos importante de los 4 términos del Cher, de lo que podemos decir de un personaje, cómo se relaciona, ya lo vimos, de manera estable y de manera efímera, cómo se relaciona con su entorno y su contexto el personaje, particularmente con otros personajes. Esto nos lleva a muchas cosas, a muchas ideas. De entrada tiene que ver con la idea del conflicto. El hacer, que ya vimos en un segundo término, se apura más a lo que está pasando, mientras que las relaciones se refieren a quiénes son los involucrados en ese hacer. Es una especie de extensión del ser cuando hablamos de lo estable y es una extensión o un complemento importante del hacer cuando hablamos de lo efímero. Y en sí misma es una gran categoría a la que hay mucho que rascarle. Ya le hemos visto en otros capítulos cómo podemos estructurar una trama o una fábula a partir de procesos relacionales. Por lo tanto, mediante sistemas relacionales podemos construir tanto historias de largo plazo como historias de muy, muy cortito plazo. Podemos construir historias centrales como historias secundarias. Y recuerden echar con ese para terminar. El ser, el hacer, el estar y lo relacional son las 4 cosas que puedo decir de un personaje. Puedo decir de él lo que es, lo que hace, dónde está y con quién se relaciona.
Punto. Ahí va de sus changos de nuevo y en reversa. Desgraciados, bueno, yo ya me voy. Aquí ya acabé, voy a corretear a estos desgraciados. Nos vemos el siguiente capítulo. Ya saben, por favor, déjenos su comentario. ¿Entendieron o no entendieron? Pónganle like. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y ahora sí, ya me voy. Yo soy Legome el Guapo. Este fue El Rinconcito, haciéndole al teatro. Nos vemos la próxima semana.